Bueno, bienvenidos todos a este acto, que yo creo que es el acto que empieza pues, la celebración del doctorado honoris causa que la Universidad de Alcalá ha decidido otorgar a José María Pérez González Peridis. El próximo martes tendremos el acto principal, que es el doctorado, que se hará el acto en el Paraninfo, y que bueno, no podemos invitar a todo el mundo porque por el tema de COVID está muy limitado, será en el Paraninfo y será pocas personas. Por eso queríamos antes que aprovechar y conocer y que podamos conocer todos a Peridis pues en un entorno un poquito más fácil, que los alumnos de la escuela también tuviesen ocasión de conocerle y que de alguna manera pues hacer este coloquio, ¿no? Este coloquio que va a ser una horita, porque luego tenemos que hacer la inauguración de la exposición y la exposición de la obra de Peridis que tenemos en la escuela, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creía que era interesante hacer este pequeño relación en el que todos los alumnos le vierais. Esto se está grabando ahora mismo, no se está haciendo en directo en streaming porque aquí no hay una buena cobertura, pero inmediatamente acabemos la sesión lo podréis ver todos en internet y lo tendremos por streaming colgado en las páginas de la universidad. El espacio nos parece maravilloso, seguro que hablan de él, pero porque es el Corral de Comedias de Alcalá, en el que Peridis es una de las obras que él intervino en su restauración. O sea, una de sus obras más importantes, y yo creo que además es un espacio que ahora podéis hablar. Yo no quiero hablar más porque yo no vengo aquí más que a hacer la presentación. Solo deciros que le va a guiar la entrevista a Álvaro Moreno, profesor de arquitectura, profesor que estuvo con nosotros y que tuvo ya una magnífica entrevista con Peridis y que la podéis ver en BBVA. Que está colgada por la red y que yo creo que es muy interesante, que también, si os apetece, después de esta reunión, de esta sesión, os apetece conocer más a Peridis, podéis verla allí. Sin más, os doy la palabra, Álvaro. Sí, efectivamente hicimos una entrevista previa, pero nos maquillaron mucho más, ¿verdad? Yo no sé si vamos a reír igual de guapos. Bueno, que me quito la mascarilla. Preferiría que en vez de mascarilla nos hubieran dejado. Queríamos hacer, tanto José María como yo, un encuentro de verdad con estudiantes y que poner unas sillas por aquí estuviéramos un poco más cerca. Parece que el protocolo COVID no nos ha dejado. Pero como os tenemos más o menos ahí al tiro, pues intentaremos que estéis más aquí que allí enfrente. Sobre todo porque yo no me he preparado nada y espero salir de esto como pueda. Entonces os pediré ayuda en determinados momentos, porque ya os digo que esto puede salir pues como salga. Confío también mucho en José María, pues porque tiene muchas tablas y aquí también hay material, ¿no?, con el que trabajar. Entonces, la otra vez ya te pregunté lo primero, por esa personalidad tuya que tienes, ese empeño polifacético. Ya nos ha contado que, y ellos lo saben, arquitecto, dibujante, ¿qué tienen en común todas esas facetas? Hombre, arquitecto y dibujante lo tienen todo. La base de la arquitectura es sí, el dibujo. Y escritor, y montador de talleres, y animador. Bueno, en la vida hay que hacer un poco de todo. Se van sumando los años, de la arquitectura pues a lo mejor no se vive, y hay que tener otros recursos. Las personas no nos agotamos en una profesión. Siempre dice la gente, ¿tú qué eres, humorista o arquitecto? ¿Y por qué no puedes ser humorista por las mañanas y todo el día, arquitecto cuando te toca y cuando te sale? O sea, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que hay que tener pues ganas de hacer otras cosas. La vida la vemos con unos ojos, porque lo que nos caracteriza a todos es la mirada. ¿Qué mirada traemos al mundo? Verás que tiene una mirada, Goya tiene otra mirada, Van Gogh tiene otra mirada. Cada artista trae su mirada, su particular visión del mundo. Y bueno, pues tú puedes tener mirada de arquitecto y es ver la sociedad de una manera. El arquitecto tiene la suerte, vais a tener la suerte de tener una profesión que en sí misma es polifacética. Yo empecé haciendo casas prefabricadas de madera, que eran muy finlandesas y que probablemente son de los mejores trabajos que he hecho en mi vida. Y aprendí mucho, que era admirar el módulo.
¿cómo hago yo para encajar los materiales estándar, como el pladur, que entonces en España no había, pero lo traían de Francia, se llamaba pregipan en vez de pladur, o pregipan. ¿Cómo aprovechas bien la madera? ¿Cómo aprovechas las características de los materiales y la expresividad de los materiales? Si te pones a hacer casas de madera, te salen casas finlandesas enseguida, o suecas, o noruegas, ¿no? Danesas, eran muy bonitas. Álvaro Aalto pues ha hecho cosas preciosas con Jacobsen. Y ese fue mi primer trabajo y me metí de lleno en él. O sea, ya había acabado la carrera, me llamaron para firmar y traían unos modelos. Eso nos va a pasar a vosotros. Era otro mundo. Era otro mundo, sí, sí. A veces te llamaban, se acababa la carrera. Bueno. Y fabricaban unos modelos cerrados, que no tenían que ver nada unos con los otros. Es decir, salía a la casa, había una que se llamaba Vingacra, otra Gotemburgo, como las ciudades de Suecia, ¿no? Una cosa cerrada. Y yo vi que tenían unos elementos comunes. Un material base que tenía 1,20 por 2,40. Una modulación estupenda. Y a partir de eso, pues yo hice una cuadrícula y dije, vamos a hacer que los elementos puedan utilizarse en cualquier casa. Es decir, que yo tengo un mecano. Y bueno, eso tiene sus complicaciones, pero me dio para hacer unas casas que tenían su propia personalidad. Eso tiene que ver mucho con lo que dices siempre de la curiosidad, ¿no? O sea, de repente meterte con una cosa que te llega nueva y no recibirla directamente, sino, oye, voy a ver de qué va esto. Eso fue lo que hice. Y eso aplicarlo a cualquiera de tus... Y recuerdo que estuve un año para encajar y aprender a hacer prefabricación. Y entonces yo estaba metido en la prefabricación. Y luego enseguida me lié con el monasterio de Aguilar y pasé a la rehabilitación. La capacidad que tiene la arquitectura y el arquitecto es la versatilidad, que te lo sirve para más cosas. Porque si yo puedo hacer o arreglar o restaurar un teatro o hacerle nueva planta y un campo de deportes, porque se aprende o se intenta hacer de todo lo que te sale del concurso que gana, pero en concursos mira que se hacen ejercicios de arquitectura. Yo recuerdo un año que perdí 30 concursos seguidos y lo mejor del concurso era no desanimarse nunca. Ese sería un consejo que os daría yo hoy, que no tiréis nunca la toalla. O sea, hay que intentarlo y hay que intentarlo y hay que intentarlo. Pero luego te salen cosas o propones cosas pues maravillosas. Marta Nieto, que está por aquí. Marta. El proyecto que hicimos de la Alameda de Osuna es de las cosas más hermosas que puede hacer uno. Lo escribe muy bien Mónica Luengo en el librito que ha hecho de la Alameda. Un parque, un capricho en ruinas, donde los edificios están cerrados y están degradándose, y donde el jardín está abandonado. Los dueños querían hacer una urbanización, lo compra el ayuntamiento, una joya. Y entonces montamos un tinglao con fondos europeos, que los habíamos promovido nosotros desde la creación de las escuelas taller, para recuperar aquello con licenciados recién acabada la carrera, historiadores, restauradores, arqueólogos, arquitectos. Y 100 chavales y chavalas del paro que no habían trabajado nunca, la mayor parte de ellos. Yo me acuerdo de Yuma, que era uno en la jardinería, que no se podía poner el casco porque tenía una cresta de Cherokee. O sea, tenía la cresta Y primero la cresta antes que el casco.
Primero la carrera, eso no sé, eso es Eso sagrado. era No se toca. intocable. Bueno, pues no llevaba el casco y yuma, pero había muchos yumas. Y bueno, ¿dónde fuimos? Pues las aulas que eran. El búnker de Miaja de la Guerra Civil. Y allí estaba el taller de electricidad. Y el taller de jardinería estaba en unos barracones que se iban consolidando y restaurando a la vez que avanzaba la obra. Pero la obra, ¿cómo avanzaba? Con cariño, con amor. Es decir, documentándola, conociendo la historia de la familia Osuna, conociendo las vicisitudes del parque y buscando en el suelo las antiguas canalizaciones, los caminos, y el Parque del Capricho resucitaba y brillaba a la vez que los chavales y las chavalas embellecían. Lo más bonito de todo era que venían desanimados y tal, y poco a poco, o rápidamente, empezaban a medrar, que dicen en los pueblos. Eso tiene que ver mucho con el aprender. Haciendo. Y era aprender haciendo y hacer aprendiendo. Pero ¿quiénes se enseñan? Titulados, recién acabada la carrera, o con unos pocos años de experiencia, trabajando en equipo y aportando cada uno lo que sabía de su profesión. Y luego albañiles, herreros, carpinteros, y aquello era una verdadera escuela, donde aprendían un oficio y donde aprendían la dignidad del trabajo, de cumplir con un horario, de saber obedecer, entre comillas, escuchar a los monitores, a los maestros, y todo en un ambiente de absoluta igualdad y camaradería. Allí nadie era más que nadie, porque es que además no se distinguía por las edades quién era casi el monitor y quién era el alumno o la alumna trabajadora. Pero la experiencia de ver renacer al Parque del Capricho y cada una de las piezas de arquitectura, el salón de baile, la casa de los viejos, el abejero, el palacio en parte, pues el palacio, pues alguna parte estaba sin cubiertas, los muros eran de tapial. Yo recuerdo que vino un arquitecto, bueno, primero decían que cómo teníamos así a los chavales sin aulas, pero bueno, era la propia obra el aula, ¿no? Pero es que tenían que hacerse ellos el aula. Y entonces lo bonito era que había que hacerlo todo, sacar de la ruina aquella maravilla, que es el parque más hermoso de Madrid, aprender un oficio y hacer un proyecto de viabilidad de todo aquello. Se levantaron 1000 planos casi, Marta. Y bueno, pues en 2, 3 años, vaya que sí se notaba, ¿no? ¿Cómo los tenéis aquí? Pues mira, aprendiendo un oficio, ganando un sueldo, llevando a casa una sonrisa y un... Pues fíjate la diferencia entre un chaval de 22 años o 21 o 17 en paro a un chaval que ya tiene la nómina, que tiene compañeros que le reconocen y que recupera la dignidad por el trabajo. Pues ese era el proyecto, o de los proyectos en los que andábamos sumergidos, ¿no? Éramos muy jóvenes, yo incluso casi tenía pelo, no lo había empezado a perder, pero casi tenía pelo. Pero bueno, también como técnico es toda una lección de cómo enfrentar un proyecto, ¿no? Sí. O sea, sobre todo de cara a ellos como alumnos, ¿no? Alumnos trabajadores, ahora en adelante. No, pero tú como técnico y los arquitectos que estaban allí trabajando contigo, que la manera de afrontar ese proyecto fue una manera en la que primero analizas el lugar, entiendes el sitio, sí, entiendes... Y lo hacemos todos. Pero es que estaba un equipo que estaba conmigo, que eran Santiago Amón, crítico de arte, un tío brillantísimo, Carmen Añón, especialista en jardines, excepcional, Salvador Pérez Arroyo, que venía menos, pero bueno, Pedro Navascués, catedrático de la escuela. Es decir, había un equipo rector, por así decirlo, un responsable máximo de escuela y de todo lo demás, que era yo,
el promotor, un director de la escuela, un subdirector de la escuela, monitores de la escuela. Y entonces, bueno, es que era una gozada, porque era el proyecto, la obra, estaban implicados. Y bueno, ya te digo, salieron pues unos planos a una escala de una calidad impresionante. Entonces, es una experiencia vital que nadie nos impuso, que la propusimos nosotros. La propuse yo, esa fórmula, porque acababa de inventar o crear las escuelas taller y conseguir los fondos europeos para aquello. Es decir, pagaba Europa el 60%, 50%, y el ayuntamiento pagaba el resto, los materiales también, ¿no? Pero lo he contado un poco para que veáis las posibilidades que tiene el arquitecto como organizador, como diseñador. Es que la propia profesión es polifacética. Incluso al final puede terminar de modisto, como Balenciaga. Están abiertas las puertas, es decir, todo es arquitectura, ¿no? ¿Y en escribir? ¿Y en escribir? Bueno, pero escribir eso viene después. Uno escribe o dibuja. El dibujo, pues yo desde luego os recomiendo, porque además hay algún profesor de dibujo por aquí. Alguno habrá. Eso es. Pues que lo disfrutéis el dibujo, ¿no? Porque es muy útil. Yo cuando estaba en la escuela, que el dibujo era vital para ingresar, hacía el servicio militar en el Ministerio del Aire y no podía ir a la escuela. Entonces hacía caricaturas a todos. Me llamaban a cabo caricaturas, porque me servía para soltar la mano. Y entonces, bueno, un día, mi primer día en la escuela, porque ya había hecho la instrucción, me escapé del Ministerio del Aire, Plaza de la Moncloa, a la escuela. Me puse el traje de faena y fui para la escuela. Y entro en clase por la puerta de adelante. No sabía ni dónde estaba el aula, había preguntado. Y veo que entro por la puerta y todo el mundo suelta una carcajada. Iba vestido de cabo. Se me había parado el reloj y entré en el aula cuando ya estaban a punto de salir. Y dijo el profesor, el cabo a la calle. Me echó inmediatamente. Esa fue mi primera. Dije yo, suspendido adivines. Yo Qué gran yo de entrada. aquí no paso. Pero me sirvió la caricatura para encajar. La estatua no se movía. La esquilina, ¿no? El niño la pina, no se movía. Bueno, de hacer a alguien que se está moviendo a una estatua que no se mueve, tienes ventaja con la estatua. Y luego veía lo que hacían los demás, si hacían así con el dedo, tal, y así fuimos pasando. Pero todo vale para todo. Y la profesión de arquitecto es un privilegio, porque te da una mirada de la vida, de las personas, de las familias, de la sociedad, sobre todo si tienen la suerte de ejercer. Oye, ya que estamos con profesores de dibujos y con alumnos, y que has hablado de lo del dibujo, esa pasión tuya por la línea, cuéntales algo de qué significa la línea para ti cuando... Pues la línea es el hilo conductor. La línea es eso que trazas y coge alma inmediatamente. O sea, hay una línea sin alma y hay una línea que ya tiene vida. La suerte es conectar con el inconsciente para que tu inconsciente infunda vida a la línea que trazas. Entonces, sea lo que sea, tiene alma, ¿no? Yo me maravillan los dibujos de los arquitectos, los primeros croquis que hacen. Y ahí está todo, porque han captado el alma de la edificación que van a proponer, ¿no? Que sepáis que aunque lleváis mascarilla, a alguno de vosotros, él os mira y en su cabeza os está ya dibujando la caricatura. Me contó a mí un día, bueno, cuéntalo tú, lo de que luego eres capaz de dibujarlo una vez que lo has esencializado en tu cabeza. Claro, pero es que es muy sencillo. Tienes que coger el gesto. Pero esa es otra profesión. Ahora, lo uno y lo otro tienen mucho que ver con la arquitectura. Y es que en un proyecto, en una obra de teatro, en una novela,
en general, salvo excepciones, solo cabe una idea. El problema que tienen o que vais a tener con la carrera recién acabada, cuando podáis ejercer, a no ser que seáis una persona que puede ejercer, como pasa con algunos políticos, la profesión sin el título, es se quiere meter en el primer proyecto todo lo que uno ha aprendido en la escuela, todo lo que te han dicho, pues sobra. O sea, en la escritura la clave del éxito es lo que borras, lo que quitas, lo que le sobra. Procura que haya una idea, y esa idea llevarla hasta el final y meterlo todo en una idea, ¿no? Y entonces la persona es una idea, el gesto, el alma, y se trata en la caricatura o en el retrato de captar la esencia de la persona, con un trazo a ser posible, lo menos lo que tiene un gesto. El gesto no engaña, lo llevamos toda la vida. Sí, pero para eso hay que tener oficio. El oficio hay que tenerlo para todo. Y entonces, claro, la arquitectura requiere oficio, y el oficio requiere conocer dos cosas, el proyecto y la obra. No hay un dicho, es no proyectes nunca nada que no sepas construir, que no sepas cómo se construye. Y hoy sí se puede, hoy sí se puede. Incluso hay arquitectos por ahí que hacen un boceto en un avión, se lo dan al equipo y ya se puede, ¿no? Porque hay tecnología para hacerlo. Pero el problema es ¿dónde lo construyes? Pues no es lo mismo hacer un edificio más o menos sofisticado para una ciudad con presupuesto limitado que estar en tu pueblo y hacerlo con el herrero, porque no tiene ni los ordenadores para cortar, ni tú a lo mejor los tienes para diseñar. Nunca hacer nada que no se sepa construir. Pero me habías dicho otra cosa, no sé. No, lo de que me flipó de que tú eras capaz de ver a alguien, lo esencializabas, lo convertías en línea y lo guardabas y luego eras capaz de dibujarlo. Sí, yo tengo un problema con mi familia y es que soy un fisgón, pero me gusta fisgar a la gente. Entonces voy por la calle y voy mirando y entonces, bueno, los ojos van donde quieren, ¿no? Lo mismo te vas a una minifalda que te vas a unas arrugas de un mendigo, pero voy como atontado, mirando, pero no seas descarado. ¿No? Cuando hay alguien que tiene un gesto o una personalidad digna de ser pintada o dibujada, pues me quedo un rato así, como atontado mirándole, ¿no? Bueno, hay que fijarse, ¿no? Tienes que fijar, pero luego ya el oficio te da el punto selectivo, que tú ya ves que es el rasgo caracterológico que representa a esa persona con un solo trazo. La clave está en intentar hacer en un solo trazo un alma, una vida, con todo lo que llevan. Pero eso es otro oficio y en arquitectura pues será parecido. Ahora mismo no me acuerdo cómo hacer una simbología pero sí, cada lugar, cada sitio, cada proyecto tiene su esencia, tiene lo que le hace diferente de los demás. Y ya que estamos aquí, ¿cómo fue esto de llegar al Corral de Comedias? Porque aquí justo se dice lo de la frase esta que comentábamos antes de que como arquitecto estás en un sitio que has contribuido a mantener. Eso me ha pasado en más obras, ¿no? Pues en el monasterio de Aguilar, era el sitio donde yo jugaba de niño. Y era una ruina que había al lado de mi casa. Que cuando acabé la carrera, pues me tocó. Pero me tocó porque me metí, no porque nadie me... Y bueno, pues promoví una asociación, me moví por los despachos para ir consiguiendo recursos. Pero antes habíamos hecho una asociación de 500 personas. Es decir, movilicé al pueblo. Y aquí pues me conocían de Alcalá de Henares, me llamaron, estaba haciendo un plan con los edificios previo a la universidad,
con un equipo de gente que me vino a buscar, y llegué aquí y me dijeron, oye, que hay un corral de comedia. Ya estaba excavado y claro, una excavación más todo lo que lleva, si era una ruina, aquello parecía un derrumbe, ¿no? Y bueno, el estar, ya ha pasado tiempo, ¿eh? O sea que ya estoy aquí como si viniera de prestado, pero las primeras veces que había un acto y que estás subido a un escenario de una obra que has rehabilitado, es que es muy emocionante. O sea, habitar tus propios edificios o participar en actividades en algo que has concebido, pues es muy, muy gratificante. Yo creo que es el máximo. ¿Y esto cómo estaba? Pues estaba, mírame, que no me tengo. Bueno, pasaron años, desde que lo vi la primera vez. Había desaparecido el telón, lo de arriba, el techo, las pinturas de Juste. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer la necesidad de virtud. Así se ve la cubierta. Y así quedó. Y luego, pues hubo que poner unos pilarcitos, porque ese hierro forjado no aguantaba las sobrecargas. Suplementar, sin quitar las vigas, todas las maderas. Yo no sé si aquí llegaron las termitas, pero carcoma había de todo, ¿no? Los edificios abandonados de madera y tapial, podéis imaginar lo que son. Pero la excavación pues dio que hay una galería que llega hasta debajo del escenario, y en el escenario están unos capiteles de una obra antigua. Todo se recorre, todo se visita. Y ir haciéndolo poco a poco. Yo tenía una máxima cuando rehabilitaba edificios, que era la restauración o la rehabilitación a lo tonto, a lo tonto. Es decir, como mantenimiento progresivo. Así hicimos la Alameda, poco a poco. Y a mí no me gusta hacer un trocito y dejarlo acabado, sino ir con todo a la vez, pero poco a poco. No importa el tiempo que lleve, porque además tienes que dejar a la obra que se haga amiga tuya. Es decir, tú tienes que no llegar... Esto ya es doctrina, ¿eh? Doctrina social de la Iglesia, que decían antes. Cada vez que hay una intervención en un edificio histórico, hay una violencia. Viene alguien de fuera que lo conoce o no lo conoce, con unas ideas, con unos materiales, con unas técnicas que no son hoy las propias del edificio. Cuanto más blandas sean, mejor. Y más reversibles, mejor. Y entonces tienes que ver, igual que cuando hay un gran quemado o un gran herido en un accidente, la rehabilitación lleva tiempo. Primero le meten unos clavos en los huesos, y cuando eso cicatriza, atienden a los músculos y luego a la piel. Bueno, pues en el edificio es igual. Lo que hay que intentar, yo no sé si os estoy contando un rollo, pero bueno, es... Oye, que hablen y que protesten, que sí, para eso yo son... levanté la mano cuando queráis. Que el edificio te admita, que no te rechace, y que lo que le adhieras, le pongas, sea para bien de la historia, para que perviva, para que se use y para que se disfrute, pero sin agredir al edificio. Es decir, que admita y reciba los cuidados que le haces, y no pase como en el cuerpo humano, que muchas veces hay rechazo. Dice, no, le han puesto un corazón, pero hay rechazo, hay falla algo. Entonces, bueno, pues aquí pues hubo que trabajar, la empresa se portó muy bien y fuimos adaptando un poquito. También aquí se repitió el tema del trabajar con un equipo, ¿no? O sea... Sí, porque estaban los dos chavales, que ya son talluditos ahora,
Miguel Ángel Coso y Juan Sanz, que habían descubierto que el Corral de Comedias estaba en el cine, enmascarado por un cine. Aquí hubo un cine, pero antes hubo un teatro romántico, y antes un teatro a la italiana, y antes un corral de comedias, y antes un patio de manzana. Ahí hay un aposento, dos. Pues eran las casas cuyas ventanas y balcones daban al corral de comedias. Bueno, pues la investigación histórica en las hemerotecas, en los archivos que hicieron, más la arqueología, más los planos, nos fueron dando la historia y la trayectoria de un edificio que llega a nuestras manos enmascarado y deshecho. Entonces se trata de limpiar. ¿A dónde lo llevamos? ¿En qué etapa lo dejamos? En todas. Entonces arriba se ve una viga de madera laminada, no, esto que pegan las astillas, ¿cómo se llama? Tú que eres de construcción. Sí, laminada, yo creo que No, las que van pegadas, sí, son láminas tablas. pegadas. No, cuando son astillas. Pero uno es un aglomerado, uno Un es aglomerado, con resina. Pues hicimos una apuesta de unos elementos que suplían lo que faltaba, pero que eran legibles, ¿no? Y dejamos prácticamente la última piel que vimos por la parte de fuera y bueno, habíamos planteado una solución tecnológica para el suelo que se pudiera deslizar sobre unas guías, pero como estaban las piedras suponía... ¿Y qué más? Y las piedras siguen estando ahí, ¿no? Y el pozo, ¿no? Lo que pasa es que ahora está tapado por la tarima, pero es una tarima desmontable, de ¿no? madera, sí. Una tarima desmontable. Creo que se puede quitar y como hay un pozo ahí. Sí, está visible con una cristalera. Claro. El corral de comedias está, pero está entreverado con el teatro, que es la última estructura que quedaba, que era lo más conocido y que no lo íbamos a deshacer. Bueno, más cosas que has hecho tú, lo que hablábamos también del cómo escribir un libro y cómo esa capacidad del arquitecto, lo digo para que se vayan buscando alternativas a su profesión. O sea, tú eres capaz de ser dibujante, de ser arquitecto y ahora de ser escritor también. Pero eso es pues tu personalidad, los dones que tienes, o sea, pues uno le tiene que gustar la lectura y escribir y haber leído mucho para poder decir, cuando ya te jubilas de la arquitectura, ahora voy a hacer otra cosa. Tienes una gran ventaja y es que, pues mira, 40 años de ejercicio profesional, más la vida previa, más la vida familiar, más... te dan un bagaje, una visión de la vida que es de lo que se trata. Es que tener una rica experiencia vital, haber conocido a mucha gente. Yo no creo que ninguno de vosotros le pidan hacer una casa con 2 baños y en uno de ellos poner 2 inodoros, uno enfrente de otro. Pues a mí un cliente, cuando le presenté el proyecto, me dijo, no, pero si yo no quiero el vídeo, yo lo que quiero es un inodoro aquí y el otro ahí. Pues bueno, hacían caquita juntos el matrimonio. Oye, si te haces una casa y te gastas una pasta, Claro. ¿cómo no vas a tener 2 tazas o 3 o 4? Entonces, había un dicho en aquellos tiempos que era el de, creo, había un cura de Estados Unidos o un obispo que hablaba del rosario en familia. Y había un dicho que era, familia que reza unida, permanece unida. Y estos habían cambiado el eslogan, y era familia que caga unida, permanece unida. Pues a lo mejor yo creo que no se han separado, porque, claro, cuando has tenido el inodoro y decir, ¿cómo vas tú? Con dificultades,
Pues, ¿cómo te vas a separar luego? ¿Dónde vas a encontrar una pareja que quiera tener un inodoro enfrente del tuyo? Pues eso pasa en arquitectura, que te encuentras con de todo. Cuando la familia se sincera, un consejo, cuando os encarguen, que os encargarán, una casa unifamiliar, pedid que venga la señora, porque él lo que quiere es gastar poco y salir del trance como buenamente. Y ella ha visto muchas revistas, y el primer choque del arquitecto recién acabada la carrera es cuando le dan el marido un programita de necesidades, andar por habitaciones, ¿cuántas? Bueno, pues póngame 3, como cuando va a la pescadería, o 4, o 4,5, y una de invitados, y un garaje, y un taller, para que... y empieza a pedir. Bueno, pues esa es la carta a los Reyes Magos. Y le dices, que venga su señora el próximo día con usted, y me diga, yo le hago unos números, a ver cuánto cuesta lo que me pide, con calidades normales, y vemos con su señora. Y la señora viene, pero viene acompañada. Puede que venga con su madre, con lo cual el caso está perdido. Perdido. No hay manera de dar gusto a los 3. Si viene sin la madre, viene con revista de arquitectura. Se venía con el nuevo estilo, tal. Yo quiero una chimenea como esta que esté aquí. Y yo quiero... Esa es la misión del arquitecto. Dar satisfacción al cliente, hacerle la casa que ha soñado y que mejore sus expectativas, sin arruinarle. Sin arruinarle. Que el cliente, o el presupuesto del cliente es limitado. Esa familia, aparte de hacer la casa, tiene que comer y mandar a los hijos al cole o a la universidad. No se lo pueden gastar todo en la casa, que somos especialistas en arruinar familias. Hacer tu proyecto en vez del proyecto que quieren ellos, ¿no? Bueno, tú tienes que hacer el proyecto que quieres tú, pero que quepan ellos. Claro. Que estén a gusto, que lo identifiquen como... Esa es otra habilidad. Una de las cosas que tenéis que desarrollar es la empatía, y la capacidad de seducción. Un arquitecto tiene que ser un seductor. Tiene que ser un seductor. Porque es que si no, no hay manera de colocar estos proyectos. Yo no sé si vais a hacer alguna pirámide, o si vais a tener a alguien que os la encargue, y una pirámide maya o lo que sea. Bueno, no sé si vais a tener, pero tenéis que seducir al cliente. Eso es fundamental. Encantadores de serpientes. Bueno, una cosa que tiene buena la escuela, o las escuelas, es el pico que desarrollan los arquitectos. No hay una asignatura que se llame el pico del arquitecto, no. El pico. Qué elocuencia. ¿Cómo se vende ni los modistos? Yo no he visto gente más elocuente que los arquitectos cuando hablan de sus obras o de las obras de otros con lenguaje de arquitecto. ¿Dónde os enseñan ese lenguaje? En mis tiempos ya había algunos, pero eran autodidactas, ¿no? Pero, hay gente que yo no sé de lápiz, pero de pico, pues hay que desarrollar el pico, bien, pero con buenos modales. No, a mí se me ha ido más de un cliente porque me he dicho, no, pero eso no vas a ninguna... Eso no se puede decir. Bueno, ya veremos cómo lo encajamos. Luego hace lo que te dé la gana en la obra. Engáñale un poco, ¿no? Bueno, no me hagáis caso, porque esto es fuera de... Esto es off the record, fuera de... Además luego lo van a dar en streaming. Wow. Oye, que podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Si no, os vamos a preguntar nosotros a vosotros. Preguntar o puntualizar. Nada, nos quedan 10 minutos. Nada. Pues preguntarles algo. Joder, pero a ver quién responde. Mira, este de aquí que está tomando incluso notas. O sea, aprovecha porque está tomando notas. Bueno. Te va a preguntar él a ti. ¿Puedo preguntar yo? Sí, vale.
Vale, habías dicho sobre... Estoy un poco sordo, Vale, porque dibujo así. ¿me escuchas mejor? Sí. Vale. Habías dicho de que el edificio, en el momento de las obras, como que tienes que ver cómo tú te tienes que hacer al edificio. Mi pregunta es, ¿cómo saber si el edificio te rechaza a ti? Sí. Pues lo sabes fácil porque se empiezan a caer cosas. El edificio es un asesino potencial. Eso hay que saberlo, ¿no? Claro, esto es un sexto sentido. O sea, aquí hay una relación amorosa en un edificio que existe y que vas a rehabilitar con un nuevo uso. El rechazo viene de sí, porque tú llegas ya con unos planos, unas fotos y sabes lo que quieres hacer. Y el edificio te tiene que hacer, hay que darle lo que te pide. Para eso hay que saber leerlo. Y hay que pasear mucho para estar. Es decir, tú te tienes que empapar de aquello y dejar que el edificio te penetre, que por ósmosis te entra, ¿no? Forma parte de ti. Y eso requiere pues documentación, paseos, enseñarlo, darle vueltas. Y entonces el edificio te considera ya de la familia. Esa es la parte más difícil. Yo saco un libro, resumen de mi relación con el monasterio de Santa María la Real desde mi infancia. Y hay un día en que llego y noto que el edificio me habla. Y ya no vienes tanto por aquí. Ya me regaño. Porque es que ya no iba yo tanto. Pero es que estaba acabado. Pero yo quería que siguiera visitándole. Porque en cada sitio donde se había intervenido había una problemática. Y no me valía una solución de aquí para allí, porque esto era sillería, lo otro era una mampostería de rella. Todas esas cosas. Entonces tienes que conocer muy bien la obra en la que intervienes. Y luego tienes que quererla. O sea, tiene que formar parte de ti, de tu vida. Lo va a formar. Y esa simbiosis arquitecto, obra arquitecto, es como cuando eres niño. En mis tiempos teníamos una pizarra y un pizarrín. Pizarrín de manteca era bueno porque el pizarrín de pizarra chillaba cuando escribías, que era muy molesto, pero el de manteca daba gusto. Y yo cuando aprendí a escribir, pues me enseñaba mi hermana, que era 3 años mayor que yo. Y lo que decíamos siempre es, llévame de la mano. Entonces te cogía la mano y decía, casa, y vas. Bueno, se te iba la mano. Pero en la obra pasa igual. Tienes que dejar que te lleve de la mano. Y para encajar, lo más puñetero es encajar la escalera, si tienes que romper un forjado. O meter los baños, que no sabes dónde ponerles, porque en espacios así diáfanos, pues no caben nunca los baños. Y esa es la clave de todo. Entonces, creo que te has respondido la pregunta. ¿Sabes si llevas el paso con él? Si llevamos el paso cambiado, el arquitecto y el edificio tira, quiero decir, que tiene unas constantes que te condicionan mucho, no te deja. ¿No? Yo quisiera aquí, pero claro, tengo un muro maestro, ahí no puedo, entonces te pone muros. Es nunca mejor dicho. Y te jode, una palabra, con perdón. Porque, coño, si es que aquí le tiraba yo y hacía una cedra, o hacía... No, si es que no puedes tirarlo. Entonces, te encorseta, pero tienes que ponerte ese corsé y ponerte cómodo en él, ¿no? Y luego quererle, que te interese. Si no te apetece nada y no te gustan los edificios viejos, ni las ruinas,
pues vete a otra parte de la profesión. Déjaselo a otro. Que a lo mejor Eso lo coge. nunca. A otro no se le deja nada. Ponte de colaborador o de asesor, pero no te vayas de la obra. Si pilláis una obra, no la soltéis. Ni aunque venga vuestro padre a decir, déjame, para adelante. Ahora no lo metáis todo en esa obra, dejar algo para las siguientes. Y la vida, además va a haber alguna guerra y van a tirar a mitad de los edificios. O sea que trabajo para arquitectos dentro de 10 o 15 años, tal y como está en China y Estados Unidos. Seguro que nos va a tocar algo. Si no, Gracias por la pregunta. ¿alguna pregunta? Ahí al fondo. Tú ya debes estar en cuarto. ¿En cuarto estás? Tercero. Y ¿Y qué quieres ser de mayor? Que estaba encendido, ¿no? Que quería preguntar, continuando la pregunta anterior, ¿te ha pasado alguna vez que por alguna causa externa o una tercera persona no has podido lidiar con un edificio, pero no por el mismo edificio o por ti, sino por otra causa externa a lo que es el proyecto? ¿Si te ha pasado alguna vez? aclara un poco más la pregunta. Extiéndela. En el sentido de... tú Una estabas- institución, un cliente, Sí, un ser humano molesto. Podría ser, sí, puede ser un ser humano que a lo mejor, por ejemplo, lo que son los dueños o los clientes, que por... es que no me viene ahora un ejemplo concreto. Por ejemplo, lo que estaba hablando de guerras. Si te pilla una guerra mientras estás proyectando o cuando estás aún en medio de la obra, pues si hay alguna una solución a eso, si hay que seguir o si lo mejor es dejarlo. Es lo que Sí. me pregunto yo. Me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Pues que la empiezas tú y la acaba otro. O sea, yo he tenido la desgracia o la suerte de resucitar la ruina. Este edificio hay que tirarlo, pues no. Bueno, me pasó, por ejemplo, Villarrobledo, ¿no? En Ellín había un convento de monjas que se fueron las monjas. Se llevaron las puertas, algunas rejas y se hicieron un conventito pequeño con las puertas y las rejas del antiguo. Y el alcalde estaba desolado porque tenía el centro del casco histórico, había el convento de Santa Clara, que era la pieza que condicionaba todo el centro. Claro, se lo dijo a un arquitecto municipal, lo tienes que tirar y esto no vale. No. ¿Quién? Tapial y madera, porque los arquitectos despreciamos el tapial y la madera suele estar carcomida, podrida en las cestas, etc. Vino otro, le dijo lo mismo. Y al final le hablaron de mí. Y fui yo y dije, joder, si está de puta madre. Pero chico, todos los muros, tiene los tejados. Y dice, pero mira, si es que estas vigas están podridas. Digo, sí, pero hacemos una imposta o le hacemos una ménsula que empotramos y la parte que está podrida se la encamisa y tira para adelante. ¿Y cómo lo hago yo? Pues con una escuela taller, pido una escuela taller y en vez de hacer el zángano a los chavales por ahí o a barrer las calles o no, que aprendan un oficio y tal. Oye, con muy poco dinero del ayuntamiento se rehabilitó para Casa de la Cultura, una. Otra, haces eso y al final pues o hay una sobrina del alcalde o pasan unos años o lo que sea y te das cuenta que están acabando con el proyecto que hiciste tú y lo está acabando otro. ¿Por qué le vas a hacer? O sea, a mí me han levantado obras que había sacado de la ruina, porque una vez que las sacas de la ruina, ya la gente dice, déjame a mí. Pero lo difícil es que te admita. Yo la Alameda Osuna no la acabé. Esperanza Guerra nos echó. Bueno, había una chica que quería hacer en el búnker de Miaja
un espacio de la guerra civil con todo lo que era el cuartel general, que había muebles aquí, muebles allá, pero bueno, la política, ¿no? Me ha pasado de todo en las obras. Y lo que no hay que hacer es desfallecer. Siempre tú lo que has hecho, hazlo bien. Y luego Dios dirá. Normalmente Dios le pillas distraído y hace así. Y viene otro que es más favorable. ¿Alguna pregunta más? Que es una lesión única. Alumnos de arquitectura. 2 arquitectos en el escenario. En vez de estar aquí 2 payasos. La sesión es gratis. Os habéis librado de una clase. O 2 que a lo mejor eran una lata. Y estamos tan ricamente aquí que hace frío en la calle. La última pregunta y nos vamos. Sí. No, lo que digan los... Bueno, se escucha, ¿no? Vale. Que mi pregunta es, cuando tú vas a hacer una rehabilitación, adquieres el conocimiento de la obra a la que vas a rehabilitar, pero cada persona interpreta la historia de eso, por ejemplo, por un monasterio o algo, cada persona lo puede interpretar de una forma diferente toda esa información. O sea, ¿hasta qué punto, o sea, cuál es el límite entre lo que tú quieres hacer en ese monasterio y lo que en realidad es? O sea, porque no sé si me explico. Perfectamente. Vale. Sí. Vamos a ver, tú quieres hacer, normalmente te dan un edificio en el que no cabe el programa de necesidades que te plantea la institución. El programa de necesidades... Siempre te hacen trampas. No es que hacen trampas, es que son peores que la madre de la señora que viene a la casa. Porque como el dinero no es suyo y paga padre, pues lo que se les ocurre lo quieren meter. Han visitado un centro en Barcelona que es la leche y ya lo quieren para mi pueblo. Yo lo quiero para mi pueblo. Revientan o hacen estallar el programa de necesidad. Lo que cabe, cabe, y lo que no, hay que sacarlo bajo cubierta o en los sótanos. Y si no se pueden hacer sótanos porque el cimiento no baja, se hace micropilotaje. Entonces hay que ponderar cómo demonios se mete el programa de necesidades sin destruir, forzar, alterar o adulterar. Tiene su cosa, pero los edificios son para lo que son. Esto es un teatro y es lo fundamental. Si le sacas de teatro, porque es una forma que condiciona mucho la función. Con los monasterios no, porque normalmente los conventos y monasterios, como ha pasado aquí con los edificios alcalainos, con los colegios, son edificios contenedor. A veces la crujía es un poco pequeña, porque 6 metros de crujía te salen espacios muy alargados. Pero todo tiene su truco, o sea, porque depende de dónde pongas. Si pones en la parte alargada, en una sala, el profesor o el... Pues bueno, no están demasiado lejos, ya es cómo los distribuyes. Pero vamos, honestidad, conocimiento, lealtad, cuidado, tiempo largo. ¿Sabes? Hay una serie de principios éticos, fundamentalmente, que es profesionalidad. Yo cuando empecé Monasterio Aguilar no sabía de rehabilitación y tenía un asesor, que era Santiago Amón, que tenía principios, porque había estado en el Congreso en Quito, en una serie de encuentros de patrimonio y conocía muy bien la normativa. Pero es que me llevé a Fernández Alba a que viera el monasterio, a ver qué me decía, y a Fernández Ordóñez, que era ingeniero. Entonces yo procuraba que me aconsejara a alguien y visitar obras
de rehabilitación que se estaban haciendo. Aunque la suerte que tuve es que coincidí entrar en rehabilitación cuando llegó la democracia y ya nos enterábamos cómo se estaba rehabilitando en Italia. Por ejemplo, siguiendo, ya que estamos en Alcalá de Henares, Bolonia, antes de lo de Alcalá, estaba restaurando los edificios contenedor para ampliaciones de la universidad. Y a mí me sirvió mucho el modelo de Bolonia. Y cogía la revista de arquitectura y veía lo que escribían los arquitectos que rehabilitaban Bolonia, etcétera. Incluso fui a Bolonia a ver alguna de las restauraciones que estaban haciendo. Entonces, bueno, había un arquitecto en el ministerio, le llamaban el Negro, que era el hermano, el padre de García Grinda, José Luis García Fernández, que se había dibujado las plazas y muchos edificios de España, y que estaba rehabilitando el monasterio de Bujedo, de Juarros, en Burgos. Y yo me fui con él, y hablé con él, iba a ver al ministerio y decir, asesorarse, preguntar a los que saben, visitar cosas, ver, empaparse, y sobre todo empaparse del edificio. El edificio hay que recorrerle a todas horas, y enseñarle, y dibujarle, y acariciarle, y leer todas las cicatrices que tiene. Y luego hablarle. Cuando vas por allí, pues tienes que ir hablando sola, con él. Que la gente piensa que estás chaveta, un poco chaveta existe. Pero tú tienes que hablar con él. Y dices, pídeme, tú dime qué necesitas. Pero yo tengo que hacer una escuela. Y llegar a un intento. ¿Alguna pregunta? Bien, porque si no ya sabéis que os preguntamos a vosotros. Sí, ya estamos. No, han dicho que tenemos ahí un poco de margen. Usted, por lo que ha expresado en la charla, relaciona el arquitecto con algo mucho más subjetivo, como un simbolismo hacia lo personal, lo que roza el alma. ¿Es algo que heredas con la experiencia o que tienes que nacer con ello? Me refiero, en la universidad, de diferencias entre más asignaturas como subjetivas y más técnicas. Y hay gente que a lo mejor no termina de entender esa subjetividad. ¿Es algo que naces con ella o en que nunca a lo mejor vas a llegar a tenerla por no tenerla? ¿O algo que se desarrolla con el tiempo, como usted dice, al hablar con los edificios? De todo hay en la viña del Señor. Hay gente que le ves en la escuela, se sienta en el tablero y coge. Hay gente que al cabo de 2 años explota. Porque algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. Y entonces depende de tu momento y del tipo de obra, ¿no? Yo recuerdo un compañero que luego ha sido un arquitecto bastante conocido, José Manuel López Peláez Morales. Llegó verde a la escuela. Teníamos de catedrático a Oiza. Y yo recuerdo un día, en segundo, que vino a clase de proyectos, a los tableros, al aula grande, y traía de plastilina una iglesia que nos había encargado Oiza, pero que a mí me pareció un descubrimiento. Y dije, pero si es que tiene alma esto, ¿cómo tocó él el alma? No lo sé, no le he preguntado nunca, pero te juro que el día que encuentre a José Manuel López Peláez Morales, le digo, José Manuel, ¿cómo diste con aquella iglesia? Porque es como dar con la piedra filosofal, nunca se sabe. En alguna medida también somos taoríes, estamos con las varitas, pero el manantial, pues a veces das con él y a veces no. Hay proyectos que estás obtuso y hay otros que los ves desde el principio, ¿no? Pero como usted ha dicho, es cuestión de tiempo, básicamente. Pero yo creo que también está en la pasión, en la vocación. Pues yo tenía compañeros que eran arquitectos solo, y perdona que diga arquitectos solo, yo tenía otros elementos, pero todo ayuda. Es decir, toda la riqueza espiritual, conocimiento, todo lo que has leído, todo lo que sabes,
todo está ahí para ayudarte. Es decir, todo el cine que has visto, todo lo que has viajado, todo lo que has dibujado por ahí, ¿no? Todo es bagaje. Y entonces el bagaje te ayuda. No sé quién dice que las grandes novelas, las grandes obras de arte, vienen de muy dentro. Y además, incluso a veces con sufrimiento. Que cuando un escritor se mete en problemas, y cuando se mete en problemas, significa que tiene que ahondar más en sí mismo y desnudarse más para poder sacar adelante la obra. Hay algunos que le sacan el oficio, le rescata, y otros que tienen que ir hasta las profundidades, hasta los abismos, ¿no? Entonces, en arquitectura, pues sí, yo he visto a la gente sufrir haciendo los proyectos, porque estaban muy adentro. Ahora, tampoco lo toméis tan a pecho, ¿eh? Quiero decir que el edificio se tiene que tener, tiene que ventilar, no tiene que tener goteras, la escalera tiene que estar donde está, y el portal donde... Las cosas tienen su sitio también, ¿no? ¿Una pregunta? Venga, que nos queda una última. Que es gratis, ¿eh? Muy arriba. ¿Puedes cantarla? ¿Puedes proclamarla desde ahí arriba? ¿A dónde crees que va a llegar, cuál crees que va a ser como el siguiente paso, por así decirlo, de la arquitectura? ¿A dónde va a llegar en, no sé, unos 50 años? Toma Bueno, ya. ¿en qué va a cambiar? Hombre, yo no tengo una varita mágica. Yo creo que la arquitectura, de momento, tiene que apoyarse en el suelo. Tendrá que tener cimientos y estructura. A lo mejor, con esto de las máquinas estas que hacen proyectos, pero no proyectos, casas, pero no las impresoras. Entonces igual se hace el edificio por impresora, el proyecto te ponen unos electrodos y te pasan unas revistas para que vayas dando estímulos y te saca el proyecto hecho, y al final hay una fábrica que está sacando como churros. No lo sé. Sí, pero para eso ya lo están haciendo y no hace falta arquitecto. Ya. No hace falta arquitecto. Yo pienso que el futuro de la arquitectura será cada vez más rehabilitación, porque obra nueva, yo me di cuenta a tiempo y me fue bien. Obra nueva, creo que la población disminuirá. En Rusia está disminuyendo la población y en España tenemos que recurrir a la inmigración. En China ya han parado porque era hijo único. Y la empresa ha quebrado. Una vez que quiebre la empresa esta, a ver quién construye. A ver quién construye en China. Sí. Entonces, no te preocupes. Tú, como dice este entrenador del Atleti, partido a partido, proyecto a proyecto, proyecto a proyecto. Eso sí, procura ver qué es lo que se lleva y lo que está de moda para no hacerlo. Y te irá mejor, porque no te frustrarás. Como intentes ir a la moda, te frustras. Que si alguna vez has sentido como miedo a la hora de iniciar un proyecto, me explico. Tú tienes tus conocimientos y demás, pero si te han sacado de tu zona de confort y has como tenido más inseguridad, no en todos los proyectos tienes la misma seguridad ni piensas que te van a salir tan bien o demás, ¿no? En plan, ¿se ha sentido esa inseguridad o ese miedo a la hora de iniciar un proyecto? No te he entendido casi nada porque estoy casi... Creo que te dice que en el momento que te vas a enfrentar a un proyecto, ante qué miedos te has enfrentado. O sea, que... Ya. Bueno, y eso que tú se supone que tienes ya un el conocimiento. miedo mayor es que no me lo encarguen. Pero una vez que lo encarguen o que lo puedes tener. Pero en los concursos no tienes nada. Sí, eso es un terror. Pues el terror es el en blanco, ¿no? En blanco, entonces, ¿cómo se vence este miedo?
la cuadrícula. Tú haces el cardo y el decumano. Luego ya los torcéis. Ahora la arquitectura es torcer los ejes, sacar un pico al edificio, una proa y luego una cubierta así. Cosa que es la cuadratura. Yo cuando veo esos edificios digo, pero ¿cómo demonios con lo difícil que es hacer una pared vertical, aplomada y tal, la hacemos torcida? Con lo difícil que es hacer un tejado de 2 aguas o una terraza que te va con el agua, pues cogemos una chapa y tal y el ordenador te da... Bueno, miedos, pues no lo sé. Yo he sido bastante atrevido, pero partiendo de cimientos, paredes verticales, la trama, o sea, cosas a las que agarrarte, ¿no? El terreno, el lugar. ¿Qué te dice el lugar? Arquitectura del lugar. ¿Qué hay por allí? Porque hay un dicho en España que es donde fueres, haz lo que vieres. Yo creo que vale también para la arquitectura. ¿Por qué las ciudades, la ciudad del 19, el ensanche de Barcelona, el plan Castro en Madrid, lo del Marqués de Salamanca, hay ese Madrid que cada vez que lo recorro me parece más hermoso? Está casi todo rehabilitado, pero las ventanas son parecidas. Entonces hay una armonía. Te cascas un edificio en medio y es un remiendo que haces aquí. No vas a hacer lo mismo por mimetismo, pero mira que tiene la arquitectura salidas para armonizar con los materiales que quieras. Si es que no hay ahora limitaciones. Tenemos exceso de material en la paleta. Antes tenías los artesanos y los materiales que había. Esto es de estuco. Pues eso lo acabará. Pero también aportaban un lenguaje o unas formas que tenían ellos en sus manuales y tú los cogías. Pues miedos, yo voy a tener miedo al miedo, a que no te lo encarguen. Si te encargan algo que supera tus fuerzas, búscate un colaborador que sepa hacer lo que tú no sabes para aprender con él, incorpórale contigo. O sea, un proyecto estupendo, casi nadie te dice que no. Yo veo arquitectos buenos españoles que sale una obra como de un aeropuerto y van a hacerse la mayor parte del curro, pero le va a dar los planos fundamentales el francés o el inglés, que es al que han buscado, ¿no? Oye, ya que estamos en una escuela de arquitectura, y que tú, ¿qué les dirías de lo que aprendiste en la escuela de arquitectura y lo que aprendiste fuera de la escuela? Bueno, yo tuve la suerte de tener un gran maestro, que fue Oiza. Y entonces yo era delegado de asignatura. Y a mí Oiza ya me llamaba en la escuela el Gran Peritis. Lo cual, cuando Oiza a mí me decía el Gran Peritis, yo me iba para arriba. Crecías. Entonces yo no me perdía palabra. Y cuando iba a corregir a otro tablero, pues allá que me iba. ¿Por qué? Pues, y trabajé con él cuando se presentó el concurso de la ampliación de la universitaria en Canto Blanco. Y lo pasé muy bien en su estudio. Me ofreció trabajo, pero yo no pagaba. Y yo tenía necesidad para seguir la carrera y vivir de ganarme la vida desde antes de empezar la carrera. Pues yo llegué a Madrid de oficinista, con una particularidad, que tuve la suerte, lo que es la vida, de encontrar trabajo en una editorial que era Editorial Magisterio Español. Magisterio, maestro. En la calle Cervantes, esquina Quevedo, enfrente de la casa de Lope de Vega. Recuerdo que en la puerta de dintel de Lope de Vega, le podéis ver cuando vayáis a la calle Cervantes, pone parva propia magna, magna aliena parva. Lo pequeño, si es de uno, es grande. Lección para arquitecto. No hay obra pequeña. Un kiosco, cualquier obra es importante, porque es tu obra. Una casita, lo que sea. No hay. Y magna aliena parva. Lo que es grande de otro es pequeño. Esa era la máxima. ¿Qué leías tú cuando salías? Que lo oía, no de salir desde la ventana de mi despacho en la calle de Cervantes,
tenía yo la casa de Lope de Vega, que salía Lope todas las mañanas al balcón y me decía, Periris, estás perdiendo el tiempo, escribe, no hagas arquitectura, escribe. Y arquitectura estaba, yo tenía no tenía preu, tenía 6 años de bachiller, pues tuve que hacer el preu en el Ramiro Mato nocturno, el selectivo en el San Alberto Mano nocturno, el ingreso durante la mili y la carrera trabajando. Entonces me acostumbré a hacer 3 o 4 cosas a la vez e intenté hacerlas lo mejor posible. A la vez no quiere decir al mismo tiempo, en el mismo día. No sé qué me habías dicho, pero... No, te había preguntado yo que qué habías aprendido en la... que crees que en habías... en la escuela mucho, y que fuera. Mucho. Sí, en la escuela aprendí mucho. Y fuera también. Me ha enseñado mucho el monasterio. El monasterio ha aprendido la esencia de la arquitectura del muro, de la buena arquitectura histórica, el ritmo, el muro, la potencia del muro, la bóveda, la sabiduría de la arquitectura. Y que tú eres muy románico. Bueno, el románico es otra cosa, es una afición colateral, porque alrededor el monasterio tenía unos orígenes románicos y prerrománicos, y luego alrededor del monasterio había 100 iglesias románicas, y hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es una pasión adherida por ser arquitecto y por ser de allí. Y eso es lo que tú tienes. Entonces, en secreto, y que no lo digáis por ahí, yo he tenido la suerte en la vida de volver a la infancia para restaurarla. Es decir, el Proust va a la búsqueda del tiempo perdido y lo encuentra en una Magdalena que le devuelve sabores de la infancia. Pero yo he tenido la suerte de volver a la infancia para restaurarla. No solamente para restaurarla, sino para darle vida. Porque una restauración o una rehabilitación, sobre todo como los que se han hecho en Alcalá o aquí, es resucitar edificios, dándoles una vida nueva. Y entonces, bueno, pues yo he tenido esa suerte porque me he metido en líos y he salido, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante en la vida, ¿no? Cuando queráis. Señor director, como quieras, oye, no se ha ido nadie de esta clase. Todavía no se han ido. Totalmente a todo el público y la verdad es que ha sido maravilloso. Bueno, No, pero porque les hemos atado. están con... Es que los de la universidad se lo curran, o sea, están todos agarrados a las patas de los... Por eso no querían poner las sillas aquí, porque les tienen agarrados atados. Con el bozal y el cinturón de seguridad, Eso y no tienen la llave. Pero tú les puedes desatar. Sí, ahora, ¿a dónde se habla esa clase ahora? Claro, para seguir aprendiendo. Porque tienen clase a las 2:30. Bueno, Que nada, que oye, pues la verdad es que ha sido un placer, José María. Yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo y yo creo que también nosotros. que se levante, que se levante. ¿Ya? ¿Ya habéis terminado? Hombre, un poco más, ¿no? O sea, estamos en un teatro, tendríamos que salir y volver a entrar. Eso es lo que procede en un teatro. Claro, o sea, Gracias. y que nos pidan un bis, o sea, porque... Que tengáis mucha suerte, que ganéis algún concurso que otro y tengáis trabajo. Y si no, haceros modistos, diseñadores de automóviles. La arquitectura vale para todo. Sí, tiene muchas salidas. Un buen matrimonio todavía arregla las cosas.